Vamos a hacer una prueba. Ok, sí está bien. Bueno, le damos unos minutitos a que llegue gente. Ok. Que le daremos unos 2 minutitos más. A esperar a que llegue un poquito más de gente. Bueno, empezaremos ya el webinar. Ya está llegando la gente. Bienvenidos a su webinar de inversiones. Vamos a platicar de cosas muy padres, muy interesantes. Pero antes que nada, quiero colocar un video promocional de EBC Financial Group, quien nos está apoyando con este tema de la educación financiera, apoyando a que esta información llegue de manera pues muy bonita, muy presencial hacia ustedes. Y pues les voy a poner un videito promocional y después arrancamos. Y bueno, pues ahí lo tienen. EBC está patrocinando a el Barça, es un broker muy grande internacional y tiene este tipo de colaboraciones también. Y pues bueno, gracias a Mariana, gracias a José, gracias a Yanela por hacer posible este webinar y daremos inicio. Excelente, espero que lo estén viendo bien. Ojalá que sí. Si no hay algún comentario, lo que sea, pues ya nos arrancamos. Bueno, estrategias para invertir mejor. Esto patrocinado por EBC Financial Group. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues va a ser una pequeña introducción que sería antes de la estrategia, antes de invertir, qué es las cosas, los conceptos, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta antes de decidir dar ese siguiente paso. Después ya nos arrancaremos ahora sí a las estrategias, a la inversión periódica, que es el DCA. Luego pasaremos a la estrategia de diversificación y asignación de activos.
luego a invertir en estrategias con dividendos, luego rebalanceo de portafolio, después inversión activa contra la inversión pasiva. Muy importante saber en dónde nos vamos a posicionar porque son cosas y estrategias que podemos adaptar. Después pasaremos al interés compuesto, luego apalancamiento y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de los errores más comunes que se cometen al invertir nuestro capital. Entonces, empecemos con la introducción. Bueno, antes de pensar en estrategias, pues debemos de entender algunos conceptos básicos. Seguramente la mayoría de ustedes ya conoce este tipo de conceptos, pero siempre es bueno retomar esas bases porque luego se nos van, ¿no? Se nos van, se nos olvidan, las dejamos de lado y pues es bueno siempre tenerlas en cuenta. Y bueno, ¿por qué invertir? Vamos a ver el porqué de las cosas. Muchas veces hacemos las cosas sin pensarlo, simplemente porque nos dijeron que era lo más correcto, pero siempre tenemos que tener en cuenta el por qué hacemos las cosas. Entonces, vamos a ver por qué realmente debemos de invertir nuestro capital. Entonces, empecemos hablando de algunos conceptos básicos como es el ahorro y la inversión, que no son lo mismo y no sirven para lo mismo. Nos han dicho que el ahorro pues es para toda la vida y que es algo que tenemos que hacer, que básicamente es de lo que nos sobra de nuestro sueldo normalmente, dejar una pequeña parte eso en el banco y pues dejarlo ahí seguro, entre comillas. eh, y bueno, que esto va a hacer que lleguemos a las metas financieras que tenemos y demás. ¿Y qué sería el ahorro? Pues justo esto, ¿no? Guardar nuestro dinero para usarlo pronto, para usarlo de manera inmediata, donde priorizamos muchas veces la seguridad ante un posible crecimiento. Entonces, pues sí, toda la vida nos han dicho que el ahorro constante te llevará a cumplir las metas financieras que cada uno de nosotros tenemos, pero hay algo que no se considera en esto que siempre se nos ha dicho toda la vida, que es la famosa inflación. Y la inflación no es más que otra cosa que tu poder de compra va disminuyendo en el tiempo, por lo que nosotros estamos perdiendo dinero prácticamente todos los días. Y vamos a hablar de las inflaciones generales de los países, pero también es importante recalcar que tenemos una inflación personal. Si nosotros consumimos ciertos productos o servicios, vamos a ver que esos productos o servicios están creciendo a un cierto ritmo, una cierta tasa, todo lo podemos ver en tasas. Y dependiendo del consumo que tengamos nosotros personal, pues obviamente esta inflación va a ser personal para ti en un cierto porcentaje y si quieren y si te quieres meter demasiado en esos temas, podrías hacer ese cálculo, aunque es un poquito difícil de llegar a construirlo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hablamos de una inflación del país, porque si bien sí existe la inflación personal, podemos visualizar mejor y platicar mejor con una inflación que tenemos todos en un mismo país. Hay diferentes instituciones que miden este porcentaje de cuánto dinero se está perdiendo o cuánto dinero están subiendo los bienes y servicios de cada país. Por ejemplo, aquí tenemos a Estados Unidos, tenemos a la Unión Europea, tenemos a distintos países de Latinoamérica y podemos destacar, por ejemplo, que en Estados Unidos tiene una inflación actualmente aproximadamente de 3.40%, la Unión Europea está cercano más al 3%, países como México, que yo soy de México, estamos cercanos al 4%. De hecho, acaba de salir un dato inflacionario hace poco y salió un poquito más arriba de este 3.9%, estamos ya en el 4 y tantos por ciento, pero vean países, por ejemplo, como Argentina, países como Venezuela, Argentina con una inflación de 47%, Venezuela con una inflación de 172%, pues imagínense, ¿no? Imagínense que los bienes y servicios de su país estén subiendo en promedio esto, pues es algo que es impensable, ¿no? Es una locura. Y bueno,
¿Qué sería invertir? Sería poner tu dinero a trabajar, donde nosotros ahora priorizamos no la seguridad que habíamos hablado en el ahorro, sino estamos priorizando el riesgo para obtener una posible recompensa. Asumimos riesgo para obtener una posible recompensa. Y bueno, la inversión sería eso. Y el ideal de la inversión es ganarle no solamente tener un rendimiento bueno, positivo, sino ganarle a la inflación. ¿Y qué pasa cuando solamente estamos ahorrando? ¿Qué pasa cuando decidimos únicamente ahorrar nuestro dinero? Bueno, vamos a perder poder de compra por el concepto de la inflación. ¿Y qué pasa cuando nosotros invertimos? Bueno, hay de dos. Perdemos si no superamos a la inflación, que ya vimos, por ejemplo, acá en esta diapositiva, que si, por ejemplo, que yo vivo en México y obtengo un 4% de rendimiento, mi inversión tiene un 4% de rendimiento y la inflación está al 4, bueno, pues prácticamente está a tablas. Entonces realmente no estoy ganando dinero porque no le estoy ganando esta inflación. Si, por ejemplo, yo que vivo en México obtuviera un 10% de rendimiento cuando la inflación está a un 4%, bueno, pues tengo una diferencia de 6%, donde ahora sí es un valor real, es un rendimiento real que estoy obteniendo y ahora sí estoy creciendo mi patrimonio en ese 6% y cada quien puede hacer con su país pues estos cálculos, ¿no? ¿Cuánto de rendimiento estoy obteniendo contra cuánta inflación hay en el país? Y pues bueno, si no superamos la inflación, pues ¿qué pasa? No, estamos perdiendo, pero ganamos si superamos a este porcentaje inflacionario. Y ganarle a la inflación sería el por qué hacerlo sí o sí, que tenemos que invertir sí o sí todas las personas para equilibrar la inflación. Eso es de regla, pero también obviamente habrá motivos personales, objetivos personales que tenga cada quien para, para este objetivo de inversión, que sería, por ejemplo, no sé, si te quieres retirar, construir tu libertad financiera, pagar la educación de tus hijos, comprar un inmueble, etcétera. Cada quien tendrá una meta que obviamente esa meta requiere dinero, requiere un capital y la inversión va a agilizar mucho el llegar a esas metas financieras. Bueno, ya que tenemos los conceptos básicos en cuenta, porque creo que siempre es muy bueno tocar las bases, por eso las repito mucho en nuestros webinars, ahora pasemos a la inversión periódica, que sería ya la primera estrategia. Vamos a ver algunas otras estrategias y al final estos errores comunes de los inversionistas. Entonces empecemos con la inversión periódica DCA, conocida también como DCA. ¿Y qué sería DCA? Estas siglas en inglés. Bueno, estas siglas en inglés significan el Dollar Cost Averaging. ¿Y qué es esto? Bueno, es una estrategia en la que inviertes una cierta cantidad fija de dinero en intervalos regulares. Intervalos significa tiempo. Es decir, puedes invertir una cantidad fija mensualmente del ahorro que tienes, de lo que te sobra de tu sueldo, puedes estar invirtiendo de manera semanal, puedes hacerlo de manera quincenal, mensual, cada 3 meses, en fin, tú eliges el tiempo en el que puedes hacer esos depósitos, pero lo normal sería de manera mensual. Aunque cada quien obviamente se va a manejar de manera diferente, ¿no? Como lo pueden hacer, pero sí, lo más común es la estrategia de estar invirtiendo de manera mensual en Dollar Cost Averaging, esta estrategia de inversión. Y bueno, esta estrategia aplica sin importar si el mercado está subiendo, si el mercado está bajando, que como sabemos, el mercado financiero pues es volátil, es decir, que los precios están en constante cambio. Muchas veces vemos un mercado alcista, muchas veces vemos un mercado bajista por un intervalo de tiempo. Y esta estrategia va a aplicar sin importar cómo se encuentre el mercado en ese momento. Entonces nos vamos a enfocar en la constancia, nos vamos a enfocar en lo que sí podemos controlar, porque no podemos controlar y manipular el mercado a nuestro antojo. Obviamente no, eso depende de la oferta y la demanda sobre los activos financieros,
pero en lo que sí podemos enfocarnos es en lo que nosotros podemos hacer, que sería la constancia y no hacer un timing en el market, es decir, no intentar conseguir el mejor momento, el mejor precio, sino estar aportando a las cuentas de inversión de manera periódica. Muchas personas compran caro por el famoso FOMO, que luego ahorita en redes sociales está muy de moda esta palabra, que sería el miedo a perder una oportunidad. Y venden barato por miedo. Esto es súper común. Es lo más común que existe en las inversiones. Cuando hay un furor en el mercado por un activo, por ejemplo, un Bitcoin, que se ha hablado mucho de este activo últimamente, bueno, pues las personas cuando ven que está creciendo en cuanto a precio, pues lo quieren comprar porque no se quieren perder el posible rendimiento. ¿Y qué pasa cuando baja? Bueno, pues todos empiezan a vender por miedo a que se vaya a colapsar totalmente. Y bueno, esta estrategia te va a obligar a comprar también en las caídas. Es decir, cuando todo mundo esté vendiendo, te va a obligar a hacer compras periódicas. Entonces, vamos a ver un ejemplo en una tabla para ver qué es lo que sucede. Y si invierto todo de golpe. Bueno, también en la tabla vamos a ver este ejemplo de qué pasa si invierto todo de golpe, qué pasa si lo invierto todo de una vez o qué pasa si aplico la estrategia de DCA o de Dollar Cost Averaging. Bueno, la tenemos aquí esta tablita. Vamos a ver que hasta la izquierda vemos por mes, enero, febrero hasta diciembre. Luego el precio vamos a verlo como si fuera cualquier activo. Digamos que es una acción, un ETF, lo que ustedes quieran que sea, ¿no? Pero va a tener un cierto precio, que este precio es variable, va a variar con el tiempo, como cualquier activo financiero que es variable, ¿no? Y después en la siguiente columna vemos qué pasa si invertimos en una inversión única de $12,000 desde enero. ¿Y qué pasa si aplicamos la estrategia de DCA hasta la derecha, donde vamos a estar colocando $1,000 mes con mes, con mes, con mes, hasta llegar a los $12,000 que vamos a invertir en el año hasta el último mes, que sería diciembre, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver que en enero, al principio tenemos un costo de este producto financiero de $100 y vemos que va bajando, va a 90, 80, 70, llega hasta en mayo 60, que sería el punto más bajo, y después se recupera un poco para llegar a diciembre con $95. Entonces, si tú hubieras invertido $12,000 de manera única, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como tú los compraste a $100 en cuanto a precio de ese activo, entonces únicamente se va a mover conforme se vaya moviendo el precio de $100. Y como si se dan cuenta se va moviendo a la baja, pues ¿qué es lo que sucede con nuestra inversión única? Que se ve aquí, ¿no? No sé si lo pueden ver el mouse, pero aquí estos $12,000 se transforman aquí porque ahora el precio es de $90, se transforma en $10,800, que esto sería una minusvalía porque ahora el precio es menor. Entonces llega a su punto más bajo aquí en mayo a los $60, teniendo $7,200 acá como inversión única. Y pues pasa el tiempo, se recupera el activo, pero no llega a recuperarse completamente, no llega a los $100 y terminamos el año en $11,400. Es decir, tenemos una minusvalía de $600 en el año por hacer la estrategia de invertir todo de golpe, invertir $12,000 en enero. Bueno, entonces, ¿qué pasa si aplicamos la estrategia de DCA? La vemos por acá que estamos invirtiendo $1,000 cada mes. En enero $1,000, un precio de 100, va bajando el precio, baja 90, ya teníamos $1,000 invertidos que se transforman en 900 más los nuevos $1,000 y así se va, ¿no? Hasta el punto más bajo que está en mayo, donde baja la inversión lo más posible. Pero aquí, ¿qué va pasando? Como el precio se va recuperando, como el precio va bajando aquí y luego se recupera, nosotros estamos comprando en cada caída. Entonces, tenemos un precio promedio mucho mejor porque el mercado fue a la baja, nosotros compramos cuando el mercado estaba a la baja y al final del año tenemos una inversión
con un valor de $14,579, es decir, tenemos una plusvalía de $2,579 por aplicar la estrategia de DCA. Obviamente, esto depende totalmente de las variables, cómo se comporten en el tiempo, pero sí es una estrategia muy efectiva y que la utilizan muchos grandes inversores, y vamos a ver para quién es y cuándo usarla. Bueno, ¿cuándo usar esta estrategia de DCA? Bueno, es muy común y muy recomendable si estás empezando a invertir. Si todavía no eres un experto, es muy fácil de utilizar y es muy recomendable. Si no sabes si el mercado está caro o barato, si no sabes cuándo realmente tienes tú que entrar en el mercado, bueno, la puedes utilizar. Y si quieres reducir mucho el estrés por estar intentando entrar en el mejor momento o hacer timing en el market, luego como le dicen en Estados Unidos o en otros lados. Muy bien, esa estrategia, de hecho, la de DCA, a mí me gusta mucho en lo personal y es una que aplico. Y vamos a ver que las estrategias, puedes utilizar una, puedes utilizar dos, puedes utilizar tres, cuatro. Al final les voy a decir yo cuántas de estas estrategias yo realmente aplico, y hay otras que quizás van a ser para otro tipo de inversor, porque obviamente yo soy un tipo de inversor y van a ver que hay distintos tipos de inversores en esta estrategia. Entonces pasemos a la estrategia de diversificación y asignación de activos. Y bueno, ¿por qué diversificar? Nos han dicho toda la vida: oye, Héctor, tienes que diversificar tu cartera, tienes que diversificar tus inversiones. Bueno, ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Bueno, diversificar nos reduce el riesgo total del portafolio. No todos los activos se comportan igual ante las mismas noticias o crisis. Habrá algunos sectores, activos, países que se comportan diferente dependiendo qué es lo que esté sucediendo en el mundo, alguna noticia en específico que le afecte a ese sector o esa moneda. En fin, vamos a ver que los activos no están totalmente correlacionados entre unos y otros. Cuando unos suben, otros bajan. Y evita que una sola mala decisión tumbe el valor total de tu patrimonio. Entonces, por eso siempre se ha dicho que la estrategia de diversificación es muy efectiva para no tumbar fuerte el valor de tu patrimonio. Y diversificar es clave para proteger y estabilizar tus rendimientos. Y vamos a ver uno de los errores más comunes y que me llegan mensajes todos los días sobre esto, de la diversificación. Este es el error más común y es tener muchas acciones del mismo sector y también del mismo país. Hay muchas personas que empiezan a invertir, que esto es lo más común, que empiezan a invertir y dicen: oye, ¿sabes qué, Héctor? Quiero invertir y ya compré acciones de Nvidia, acciones de Amazon, acciones de Tesla, acciones de Meta, de Alphabet, de Apple y acciones de Microsoft. ¿Pero realmente están diversificando? Son diferentes acciones, claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Están invirtiendo en el mismo país, es decir, en Estados Unidos, y están invirtiendo también en el sector tecnológico. Ahí Tesla pues está un poquito debatible, muchos dicen, bueno, es tecnológica, otros dicen que es automotriz, en fin, pero en su mayoría sí. Y este es el error más común, que tienden las personas a comprar las más conocidas y no se fijan en realmente tener una diversificación. Ellos creen que sí porque son diferentes acciones, pero están dentro del mismo sector. Entonces no hay una diversificación en ese caso. Entonces, diversificar también es hacerlo en distintos sectores, en distintos países, si tienes la posibilidad. De hecho, a través de plataformas de inversión como EBC, pues puedes acceder a mercados globales. Puedes, por ejemplo, yo que vivo en México, acceder al mercado tanto local como estadounidense, como europeo, en fin. Hay muchos activos que se pueden conseguir, ¿no? Entonces, puedes diversificar entre países, mercado local contra global, diferentes tipos de instrumentos también, ¿por qué no? O sea, acciones, bonos o otros instrumentos más que existen. Y bueno, ¿qué sería la asignación de activos? Bueno, se refiere a cómo distribuyes tu dinero
entre diferentes tipos de activos. Ya hablamos un poquito de algunos, pero vamos a adentrarnos un poco más, como por ejemplo en renta variable, pues no solamente están las acciones, sino existen también fondos de inversión, ETFs, fibras y demás, ¿no? Luego tenemos renta fija, como por ejemplo aquí en México que tenemos los famosos CETES, pero también en casi todos los países tienen bonos del propio gobierno, de las empresas, en fin, bienes raíces, metales, divisas, cripto, efectivo también, ¿por qué no? Que sería el FX, o también cuentas de liquidez. Entonces, es muy importante para hacer una asignación correcta de activos, conocerte antes de invertir tu capital, donde vamos a hablar que las inversiones son personales, es decir, que yo no te puedo recomendar como yo estoy invirtiendo porque yo tengo un cierto perfil de inversor. Seguramente tienes uno distinto al mío, entonces no te puedo recomendar lo que yo estoy haciendo para ti porque lo más probable es que no te sirva. Entonces podemos decir que las recomendaciones para cada persona son distintas y depende totalmente de tu perfil como inversionista. Y bueno, ¿de qué depende este perfil como inversionista? Se pueden hacer encuestas normalmente en las plataformas o también yo tengo una encuesta, ahorita la vamos a ver, donde determinas qué tipo de inversor eres y se te hacen algunas preguntas para llegar a este resultado, como por ejemplo preguntas de horizonte, que serían qué tanto tiempo queremos que dure nuestra inversión, si tenemos un fondo de emergencias o no, considerar tus objetivos, cuáles son tus objetivos a corto, mediano, a largo plazo, la aversión al riesgo, esto es súper importante, que es qué tan dispuesto tú estás a arriesgar tu capital, es decir, si te sientes cómodo con un cierto tipo de riesgo, porque en las inversiones existen activos que no tienen casi nada de riesgo, porque todos los activos financieros tienen riesgo, pero hay algunos que tienen muy poco riesgo y hay otros que tienen un muy alto grado de riesgo. Entonces, sí es muy importante saber cuál es tu aversión al riesgo para tú sentirte cómodo y poder dormir tranquilo con esas posiciones abiertas en el mercado. Y bueno, como les decía, yo tengo una encuesta de perfil de inversionista en mi perfil de redes sociales. Al final les voy a dar mis redes sociales para quien guste seguirme y también hacer esta encuesta de perfil de inversionista. Y te va a dar algunos resultados, como por ejemplo, si eres un perfil de inversionista moderado, es decir, que tu prioridad está en el balance, y te va a dar algunas recomendaciones, pero son recomendaciones generales. Depende de tu país, bueno, pues esto se puede adaptar y también depende mucho de muchos otros factores a considerar. Esto solamente lo pueden tomar como una base y de ahí pueden hacerlo un poco más específico. Y para hacerlo muy personalizado, tendrían que platicar con un asesor financiero que los conozca para que ahora sí les haga una estrategia de inversión y de asignación de activos correcta. Entonces también te puede dar otros resultados como conservador, arriesgado, en fin. ¿Y por qué importa saber tu perfil? Porque evita que tomes decisiones impulsivas. Súper importante el control y manejo de las emociones dentro de las inversiones. Esto es clave para que te vaya bien. Evitar decisiones impulsivas, es decir, que no veles por tus emociones. También va a guiar tu estrategia, es decir, vas a saber cuánto en porcentaje tienes que tener de qué tipo de activos para tu 100%, es decir, defines un portafolio de inversión correcto para ti. Y también reduce mucho el estrés, porque hay muchas personas que, ¿qué es lo que hacen? No tienen bien definido este perfil y deciden invertir en activos y el 100% de sus activos, de su portafolio, perdón, muchas veces en activos de capitales o derivados y demás, y resulta que ellos tienen un perfil más moderado, conservador, y pues ¿qué pasa? Se estresan demasiado porque están teniendo demasiado riesgo que no era para ellos. Entonces, esto sucede mucho y se elimina si conoces tu perfil de inversor. Bueno, ahora pasemos a la siguiente estrategia que es invertir en dividendos, es decir, invertir en activos que te paguen una parte de sus ganancias llamadas dividendos.
Y bueno, ¿qué es invertir en dividendos? Pues son pagos que te hacen las empresas a sus accionistas como perdón, de sus ganancias. Es decir, a empresas como por ejemplo Coca-Cola, que llevan muchísimos años teniendo obviamente utilidades, son rentables como negocio y parte de esas utilidades deciden repartirlas a sus accionistas, es decir, a las personas que compren sus acciones, que podemos ser tú y yo, ¿no? Entonces se pueden hacer estrategias de inversión enfocándonos en obtener estos famosos dividendos. ¿Y por qué buscar empresas que paguen dividendos? Bueno, esta estrategia no será para todos, será para un perfil quizás un poco más moderado que quiera simplemente tener un flujo constante de efectivo y una posibilidad de que se aprecie también el activo, pero se enfocan más en el flujo. Bueno, como decía, flujo constante de ingresos, súper importante, creo que es lo que muchos buscan, tener un cierto ingreso pasivo a través de un activo financiero. Bueno, aquí se puede hacer con esto. Se pueden reinvertir, es decir, no solamente son flujo efectivo, sino también puedes utilizarlos, no tocarlos y meterlos otra vez en las cuentas de inversión y dejar que se compongan para que se haga un efecto de interés compuesto, es decir, un efecto de bolita de nieve que cada vez va creciendo más porque ahora los intereses te pagan más intereses. Suelen ser normalmente las empresas que reparten dividendo, empresas más estables, es decir, menos volátiles, no tienen tantos picos de subida y bajada en los precios y puede ser una buena estrategia para el retiro o para generar una cierta libertad financiera. Pero aquí en el punto de la libertad financiera, sí necesitas tener un cierto capital robusto para que esta estrategia de dividendos te pueda pagar tu estilo de vida y depende mucho de cuánto estés gastando en tu estilo de vida también. Depende mucho de eso, ¿no? ¿Y cómo elegir buenas acciones con dividendos? Bueno, vemos aquí en este pantallazo que tenemos algunas, ¿no? De las más conocidas, como por ejemplo Pepsi, Apple, Home Depot, Cisco, Lowe's, McDonald's, en fin, vemos muchas de las acciones que reparten dividendos y tenemos que fijarnos muy bien en si vamos a comprar acciones particulares de empresas para que nos paguen dividendo, que sea un rendimiento por dividendo normal, porque muchas veces hay algunas empresas que deciden pagarte un 15%. Y sí, se ve muy atractivo como inversor. Dices, oye, pues un 15% está muy atractivo. Quiero invertir en una empresa que me pague un dividendo de 15%. Pero ¿qué pasa cuando es un dividendo muy alto? Bueno, seguramente tiene un problema el negocio y decide muchas veces hasta perder dinero por repartirte este dividendo y no le están reinvirtiendo a la empresa y tampoco es sostenible pagar tanto porcentaje de dividendo. Entonces, eso sería una bandera amarilla roja si ven dividendos muy altos. Entonces, si ven dividendos demasiado altos, bueno, sería esta bandera amarilla o roja. Yo no invertiría en este tipo de empresas, sino tener rendimientos un poco más moderados. También si tienen un historial consistente de pagos, es decir, que a través de los años te han estado pagando estos famosos dividendos, como por ejemplo algunas de las más conocidas son les llaman Dividend Kings en inglés, que son empresas que por más de 50 años han pagado dividendos consistentemente. Esto lo pueden googlear y pueden ver fácilmente cuáles son, como por ejemplo Coca-Cola es una de ellas y son muy conocidas en todo el mundo, ¿no? También payout ratio, que es qué porcentaje nos está pagando de la utilidad que está generando. Si te está pagando pues prácticamente todo lo que están ganando, pues no es algo positivo porque se están gastando el dinero que podrían utilizar para reinvertir en el negocio. Entonces no queremos eso, también queremos que sea un negocio próspero y rentable y también que puedas tener la apreciación del activo, es decir, una ganancia si lo vendes el activo y no solamente por los dividendos. Y también un crecimiento sostenido de los dividendos, es decir, no solamente que tenga un historial de pagos en el tiempo, sino también que conforme puedan hacerlo, crecer un poquito estos pagos en porcentaje, pero tampoco yéndose a los extremos, como decía, un 15%,
de dividendo, por ejemplo, pues bueno, ya sería una banderita roja o amarilla, pero sí, si están pudiendo crecerlos poco a poco, sería un ideal también. Y bueno, ¿qué pasa si no quieres elegir acciones? Quizás si es muy complicado elegir una acción particular o no te quieres arriesgar en ese tipo de activo financiero, tal cual tener la acción. Bueno, pues hay otros instrumentos financieros que también reparten dividendos y son muy conocidos, como por ejemplo son los ETFs. Y para el que no sepa, un ETF es como si fuera una canasta que tiene muchas acciones y normalmente sigue a un índice financiero. Por ejemplo, el más común es el del SP 500, es decir, sigue a las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos. Pero no solamente existe ese, existen muchos otros más y aquí veremos algunos de los ETFs que reparten dividendos aparte de las acciones, ¿no? Eh, eh, por mencionar algunos, tenemos el BIG, que son empresas que han aumentado dividendos por los últimos 10 años. Tenemos, y el que más me gusta a mí, es el SCHD, que te paga un alto rendimiento y tiene una buena calidad financiera de sus activos, de las acciones que contiene. También está el SPYD, el HVDB, etcétera. Hay muchos otros más, pero a mí me gusta sobre todo el segundo. Entonces, no es necesario únicamente comprar acciones para poder obtener dividendos, sino lo puedes hacer también a través de instrumentos como los ETFs. Y por ejemplo, aquí tenemos un pantallazo de este que les mencionaba, que es el SCHD, que es mi favorito de estos que mencioné. Y bueno, me gusta enseñar esta gráfica porque podemos ver rápidamente que no solamente te va a pagar dividendos, sino también tienes la apreciación propia del activo. Es decir, es como si fuera una acción, puede ir subiendo con el tiempo y normalmente porque tienen buenas acciones dentro de estos instrumentos llamados ETFs, pues tienen una apreciación también en promedio de cómo vayan subiendo estas acciones. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en los últimos 5 años, este ETF ha ganado un 56% de rendimiento únicamente con la apreciación del activo, es decir, una plusvalía. Y aparte, te ha estado repartiendo dividendos que normalmente te paga cercano a un 4% anualizado este. Y vemos ya el último dato que viene aquí hasta abajo, que dice de todo el tiempo, bueno, es un 16% desde la creación de este ETF, que estamos hablando que se creó alrededor del 2012. Bueno, ahora pasemos al siguiente tema, que sería el rebalanceo del portafolio. Y bueno, ¿qué es un rebalanceo de portafolio? Esta estrategia que podemos estar aplicando. Y sería un proceso de ajuste en la proporción de activos en tu portafolio para que coincidan con tus objetivos originales. Es decir, ya sabemos que existe un perfil de inversionista que podemos tener y en su momento cuando lo hicimos o que lo vayamos a hacer y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Héctor, creo que tu perfil debería ser un 80-20, por ejemplo, por decir algo. Bueno, eso significa que en el tiempo lo que va a suceder es que si yo invierto 80% de mi capital en ciertos activos y 20% en ciertos activos, en el tiempo, como son variables estos precios, quizás el del 80 ya no sea 80, sino sea 85, sea 90 o incluso sea menos. Y el del 20 también, puede ser que suban o bajen estos porcentajes, depende qué es lo que esté sucediendo con los activos financieros que nosotros compramos. Entonces, el rebalanceo sería prácticamente llegar a esos porcentajes originales. Es decir, si nosotros la estrategia original era de 80-20 y del 80 se nos pasa a un 85, podríamos vender ese 5% que nos sobra para volver a nuestra estrategia original de perfil de inversor. ¿Y por qué es importante? Porque va a mantener siempre este perfil de riesgo que al principio platicamos, ya si eres un perfil conservador, moderado o incluso arriesgado, ¿no? Y también reduce mucho la posibilidad de tomar decisiones impulsivas. También esta es otra estrategia que te ayuda con la cuestión emocional. Muchas veces tenemos que no solamente nosotros mismos
controlarnos, sino aplicar ciertas estrategias que nos obliguen a controlarlos. Y esta es una de ellas. Y es muy importante hacerla también. Y bueno, ¿qué tanto tiempo se tiene que hacer este tipo de estrategias? Bueno, puede ser por calendario, pueden ser cada 6 meses o 12 meses. A mí me gusta hacerlo de manera semestral, cada 6 meses, pero habrá algunas personas que lo hacen de manera anual. No es tan inmediato hacerlo, sino existe una variación importante, ¿no? También puede ser justo eso, por desviación, si aparece algo importante dentro de tu portafolio. Es decir, cuando un activo se aleja demasiado porcentaje del peso objetivo. Hablábamos de que si, por ejemplo, la estrategia era de un 80-20 y se te desvía un 5% al alza, 80 y ahora es 85, pues cuando veas esa desviación tan drástica de tu portafolio, pues lo puedes aplicar también sin ningún problema. No necesita ser cada 6 o 12 meses, sino también por desviación, que sería cuando se aleje X cantidad que parezca importante. O también después de eventos importantes, por ejemplo, eventos que impacten a todo el mercado financiero, porque normalmente cuando suceden este tipo de eventos, pues hay una descompensación en tu portafolio y tienes que hacer un cierto balanceo. Y bueno, ¿cuáles serían las ventajas del rebalanceo? Vas a tener una disciplina, vas a tener una estructura y también ese control emocional que les decía que es muy importante tenerlo a través de la gestión de este tipo de estrategias. No dejarlo nomás a nuestra persona, a nosotros realmente tomar cartas en el asunto, sino que sea una cuestión ya de estrategia para que sea algo periódico. También una mayor consistencia en el largo plazo y una posible mejora en el rendimiento ajustado a tu perfil de riesgo, obviamente. Ahora pasemos a la inversión activa contra la inversión pasiva, es decir, dos estrategias que podemos hacer. Habrá algunas personas que se dediquen a hacer una, habrá otras que se dediquen a hacer otra, habrá algunas personas que lo hacen en conjunto. Yo he hecho las dos y actualmente estoy más de un lado y vamos a ver qué es cada una de estas. Bueno, la estrategia activa o pasiva son dos caminos para hacer crecer tu capital. Donde la inversión activa, ¿qué sería? Sería tomar decisiones constantes en el corto plazo, donde tú buscas ganarle al mercado financiero. ¿Y por qué ganarle al mercado financiero? Porque si no, haces una estrategia pasiva y listo, ya no haces nada. Entonces el chiste de esta estrategia activa es tomar estas decisiones constantes de compra-venta para poder llegar a ganarle al índice de referencia o al mercado en el que tú estás. Puede ser, por ejemplo, si vivimos en México, compararnos contra la bolsa mexicana, puede ser contra el SP 500, que sería en Estados Unidos, o alguna otra bolsa o índice de referencia. La inversión pasiva es justo eso que les decía, ¿no? Es ir al mercado, hacemos muchos menos movimientos, menos costos, eh, es simplemente comprar algunos activos y tener esta visión de largo plazo, donde dejamos que hayan estas variaciones en el tiempo y dejamos que hagan su magia los activos financieros. Entonces, una inversión pasiva te va a requerir más tiempo, análisis, tienes que realmente estar ahí. Se podría tomar como un segundo trabajo, puede ser un hobby, puede ser de muchas maneras, ¿no? Lo puedes tomar como tú quieras, puedes hacerlo de manera profesional, puedes hacerlo de manera casual, que sería estar tomando decisiones en el mercado financiero para intentar ganarle al mercado. Y la pasiva sería tener más paciencia, más constancia y quedarte ahí y puedes hacer otra actividad económica y enfocarte en esa actividad económica. Y una no es mejor que otra, son solamente diferentes posturas. Habrá algunas personas que deciden adoptar una estrategia activa, donde constantemente, y quizás si es su trabajo, ganarle al mercado, y les puede ir súper bien, les puede ir demasiado bien generando una estrategia activa. Y una estrategia pasiva, pues como es más pasivo, pues obviamente hay menos riesgo, no tomas tantas decisiones y es más con miras a largo plazo y seguramente te va a ir muy bien.
Bueno, yo en lo personal he hecho las dos. Estuve mucho tiempo haciéndolo para un banco, esta estrategia activa. Te va muy bien si lo sabes hacer. Y también actualmente hago más una estrategia pasiva y me va muy bien también sabiéndolo hacer, teniendo esta paciencia y constancia, por ejemplo, aportando también a las cuentas con la estrategia DCA, ¿no? Como les decía, muchas de estas estrategias se pueden combinar, no hay problema, no es que vayas a adoptar una sí y ya no las otras, no, puedes adaptar muchas de esas a tu manera de invertir y esta es una que puedes adoptar también. Ahora pasemos al interés compuesto. La estrategia de interés compuesto, que seguramente en redes sociales han visto mucho de estos videos, de que el interés compuesto es lo mejor y vamos a ver qué es esto. Bueno, el interés compuesto sería un interés que genera más interés, es decir, que tu inversión que ya te pagó, esa tasa de interés que ya te pagó, tú agarrarla, tomar ese dinero y volverlo a reinvertir para que ahora esos intereses te paguen más intereses y más intereses y más intereses. Y también se le conoce muchas veces como la estrategia de bola de nieve, una bola de nieve que va cayendo en una colina donde cada vez se va haciendo más grande. Seguramente lo han visto en las películas o en alguna caricatura que sucede esto, ¿no? Bueno, pues esta sería la estrategia de interés compuesto y también pues es cuando las ganancias generadas se reinvierten generando más ganancias. Vamos a hacer una comparación entre el interés simple y el interés compuesto. El interés simple sería solamente el interés que viene del capital aportado. Si lo vemos en el ejemplo que habíamos visto al principio, donde invertíamos $12,000, digamos que invertimos esos $12,000 y únicamente va a ser el interés que generen esos $12,000. Y el interés compuesto sería eh, los intereses que generen esos $12,000, reinvertirlos con los mismos $12,000 para que cada vez crezca más y más y más y más y más. Eso sería la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Y es una cuestión de muchas veces decisión, de tú hacerlo manualmente, aunque habrá algunas formas también de hacerlo de manera automática. Y bueno, veamos una comparación entre un interés simple contra un interés compuesto, pero ya en una gráfica. Y ya no vamos a hablar del ejemplo pasado donde eran $12,000, sino aquí tenemos un poquito más de capital, tenemos $100,000 de manera inicial y vemos qué pasa con el tiempo cuando aplicas una estrategia de interés compuesto y dejas que se componga cada vez más en el tiempo. Pues como ven, la gráfica azul, que es esta que está acá, pues sería la de la estrategia del interés compuesto y la amarilla que está acá sería la estrategia de interés simple. Es decir, si nosotros invertimos $100,000 en el año cero, vemos que prácticamente están igual. Y después, en 2.5 años, pues ya vemos una diferencia, pero en realidad están muy pegadas si se dan cuenta de estas dos curvas. Después, a los 5 años, están un poquito más separadas. Ya si nos vamos a los 15 años, pues ya la diferencia es muy notoria, donde hay una separación muy importante en estas dos curvas. Y al final que tenemos 20 años, pues demasiada la diferencia que existe, ¿no? El interés compuesto de si la aplicamos con $100,000, pues a los 20 años, estos $100,000 se te transforman en casi $700,000 y con interés simple, estos $100,000 habrían transformado en $300,000. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver, vamos a explicar un poquito más de trasfondo de esto, ¿no? Si nosotros aplicamos esto de aquí, que sería la curva azul, es decir, que nosotros no tocamos el dinero. Agarramos esos intereses que nos estuvieron depositando en nuestras cuentas de inversión y eso lo ponemos a reinvertir, reinvertir, reinvertir todo el tiempo. Eso hace que se vaya componiendo más, hasta llegar a este punto de tener esta diferencia tan grande. Y aquí en la curva amarilla, lo que sucedió es que solamente invertimos esos $100,000, lo dejamos ahí y cuando venían estos intereses, nosotros los estábamos tomando. Entonces, de intereses realmente nos generó $200,000 y al final del tiempo solamente vamos a tener estos $100,000 en la cuenta.
Esa es la diferencia de aplicar estos dos tipos de intereses y aplicar la estrategia del interés compuesto. Como ven, pues es una curva que le favorece demasiado el tiempo. La paciencia es clave para esta estrategia y que multiplique tu dinero muy fuerte. Pero ya se ve ya más grande la diferencia entre más tiempo existe. Entonces es la variable más importante para el interés compuesto. Y no se trata de cuánto inviertes, cuánto es la cantidad que estamos invirtiendo, sino de cuánto empiezas, porque como decíamos, la variable más importante va a ser el tiempo. Muchas veces, quizás si una persona empieza 10 años antes que tú, pero está retirando los intereses, y quizás si habrá otra persona o tú mismo decides invertir ya una cierta cantidad y estás con eso y reinviertes, y al final en algunos años, 10, 20, 30 años, el capital que tú vas a tener va a ser mucho más importante que el capital que esa persona que empezó antes. Entonces, la variable más importante de aquí sería el tiempo y realmente tomar esta decisión de aplicar la reinversión. Entonces, el interés compuesto se puede decir que es de paciencia y constancia. Vamos a dejarlo ahí. Lo más difícil, yo creo que de esta estrategia es ver tu dinero y no tocarlo. Eso es lo más difícil. Y por último, vamos a ir a la última estrategia, que sería la de apalancamiento, que esa estrategia es para inversores un poco más de nivel medio, un poco más avanzados. De todas las que hemos platicado, esta sería la que está un poquito más arriba, pero también la estrategia que te puede generar mucho más capital, ¿no? Y vamos a ver qué es. ¿Qué es el apalancamiento? Bueno, es usar tu dinero, perdón, es usar dinero prestado, es decir, de una institución financiera que te lo va a dar para aumentar el tamaño de una inversión, y buscas ganancias mayores al tener más capital. Pero también lo que sucede es que asumes más riesgo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Qué pasa si nosotros invertimos $1,000 propios y $1,000 que nos está prestando el portal de inversión o la plataforma de inversión? Bueno, si tenemos 1,000 y nos prestan 1,000, obviamente tenemos 2,000 de capital ahora para invertir. Entonces, si nosotros le sacamos un 10% de rendimiento a este capital, vamos a tener $200 de ganancia sobre los 2,000, sobre el capital nuevo que serían los 2,000. Entonces, como solo nosotros pusimos $1,000 nosotros, nuestra ganancia ahora ya no sería de un 10%, sino se duplicaría y sería de un 20% porque nos prestaron ese capital. Entonces tus inversiones y tus ganancias se duplicarían. ¿Y dónde se usa este apalancamiento? Bueno, lo podemos hacer en portales como por ejemplo en EBC, que nos permiten a nosotros invertir en diferentes instrumentos apalancados, como por ejemplo en instrumentos de CFDs, en Forex, futuros, opciones, también bienes raíces, hipotecas, en acciones con margen, que creo que estos son muy populares. Entonces hay muchos instrumentos donde podemos aplicar esta estrategia de apalancamiento y buscar ese rendimiento superior. ¿Y cuáles serían los beneficios de este apalancamiento? Bueno, multiplicamos nuestros rendimientos, obviamente, como vimos en el ejemplo, pues de 10% que íbamos a ganar, ganamos 20. Entonces, obtenemos más rendimientos. También te permite acceder a inversiones mayores sin tanto capital, es decir, aportas mucho menos capital de entrada y puedes obtener muy buenos rendimientos sin tanto capital. Y puedes diversificar mucho más con ese mismo dinero. Pero también está el lado bueno, pero también está el lado malo, ¿no? Que serían los riesgos, el riesgo del apalancamiento. Si esta inversión cae, pues también las pérdidas se multiplican. En el ejemplo que nosotros ganamos 10 y que se transformó en 20, bueno, también eso puede ser a la inversa. Puedes perder más de lo que invertiste también. Y es fácil muchas veces dejarse llevar por las emociones, por la avaricia y también sobre apalancarse.
¿Y cómo se miden estas plataformas? Bueno, se expresa como una relación. Vemos relación de 2:1, es decir, que es lo que vimos en el ejemplo al principio, 2:1. También existe el 5:1, 10:1, 100:1, etcétera. Es decir, que si nosotros optamos por un 10:1 de apalancamiento, por cada dólar que nosotros pongamos realmente de nuestro bolsillo a nuestra cuenta bancaria, estamos controlando $10 del mercado financiero. Entonces, imagínense también, los rendimientos se multiplican por 10, pero también el riesgo está por 10. Y es recomendable esta estrategia solo cuando tengas conocimiento del activo, es decir, que realmente conozcas el activo en el cual vayas a invertir. Si tienes una gestión de riesgo clara, una estrategia con stop loss, es decir, colocar un cierto momento donde sabes que pase lo que pase, si tienes una cierta pérdida vas a vender, y también tener buen control emocional, porque al manejar un múltiplo de tu dinero, pues obviamente eh, esto hace que tus emociones se disparen, ¿no? Entonces, también control emocional, muy importante. ¿Y cuáles serían algunas reglas de oro a utilizar en esta estrategia de apalancamiento? Bueno, el stop loss es súper importante de aplicarlo, es decir, un momento en el cual tú sepas que debes vender sí o sí para no incurrir en muchas más pérdidas. No apostar todo en una sola operación. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llega la persona y dice, bueno, quiero hacer mi primer operación con esta estrategia de apalancamiento, pero pues colocan todo en esa sola operación, no diversifican y pues les va mal, ¿no? Entonces, sí es bueno empezar de poco a poco. Si lo van a hacer, tienen que usar ese stop loss, no apostar en una sola operación, no sobreapalancarte sin entender muy bien cuál es el instrumento financiero y por qué se mueve a la alza o a la baja, y también controlar la codicia o las emociones, como les decía. Y bueno, eso sería todo de las estrategias tal cual. Ahora vamos a hablar del último tema, que son algunos errores comunes al invertir nuestro capital. Errores comunes al invertir. Bueno, un error súper común es no tener este objetivo claro, es decir, no saber cuál es tu perfil de inversionista, invertir sin saber para qué. Muchas veces tenemos que tener muy en cuenta por qué estamos invirtiendo. Si es, como decíamos al principio, para tu retiro, para comprar una casa, ¿para qué estás invirtiendo? Tenemos que tener muy en cuenta, muy en claro esto, porque si no nos va a tomar y va a llevar a tomar malas decisiones. Dejarse llevar por las emociones, lo hemos estado mencionando mucho. Las emociones, si bien son buenas, es bueno sentir, pero en la cuestión de la inversión muchas veces tenemos que suprimir estas emociones y guiarnos por una estrategia. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nos dejamos llevar por estas emociones, vendemos cuando el mercado se va a la baja por miedo, o compramos cuando hay una euforia y tiende a salir esto mal. De lo que mencionamos al principio, ¿no? De la estrategia de diversificación, no aplicarla, pues también, si apuestas todo a una sola acción, un solo sector, obviamente vas a arriesgar mucho más de la cuenta, ¿no? Y es muy importante hacer la estrategia de diversificación. También no entender por qué se está invirtiendo. Muchos compran criptos, acciones o fondos sin conocer los riesgos de cada uno de estos activos. Hay que conocer muy bien el activo en el cual estemos invirtiendo. Y también este error común que sería intentar predecir el mercado a corto plazo. Para eso podemos evitarlo, como bien mencionábamos con la estrategia de DCA, y tratar de hacer trading sin preocupación, pues sin preparación, perdón, suele acabar en pérdidas. Estos son de los errores más comunes y muchas veces se podría decir que es no aplicar estas estrategias de inversión de las cuales hemos estado hablando. Y como les decía, bueno, pues estas estrategias podrías usar una, dos, tres, cuatro. De hecho, creo que yo utilizo 4 de ellas. Y, y pues bueno, no es necesario utilizar solamente una o casarte nomás con una, sino puedes hacer una estrategia en combinación con las otras.
Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a ABC por el patrocinio de este webinar para su educación financiera. Gracias a todos los que se unieron aquí al webinar. Y pues nada, muchas gracias Mariana. No sé si tengas algunas últimas palabras para decirles a la audiencia. Pues solamente agradecerles por habernos acompañado. Es un placer tenerlos con nosotros. Esperamos que nos sigan viendo por este medio y también ya pueden encontrar las grabaciones y los videos de este y los demás webinars, tanto en el sitio de EBC Financial Group como en YouTube. Entonces, Perfecto, nada más vaya. búsquenlo en EBC Comunidad. Excelente. BC Comunidad ahí en YouTube y mis redes sociales también. Creo que se las había prometido y no se las compartí, pero la más importante yo creo que ahorita es TikTok, que me pueden encontrar como Stone Héctor. De igual manera, Héctor Stone en cualquier red social les voy a aparecer. Y gracias nuevamente, BC, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.